Estábamos viendo vimos la que es la relación entre lo que es un campo eléctrico y un campo magnético y analizamos que van de la mano, que a través de un campo eléctrico nosotros obtenemos un campo magnético y que la utilización de un campo magnético nos permite para generar también electricidad y con eso tener un campo eléctrico, ¿no? Vimos la ley de Faraday, donde veíamos cómo se comporta un conductor cuando éste se desplaza sobre un campo magnético y que va a generar una fuerza, ¿no? Que va a estar regida por la regla de la mano derecha. Entonces ya veíamos que el flujo magnético, la dirección del flujo magnético, la dirección del movimiento, ¿sí? De nuestro conductor y la corriente que circula a través de ese conductor influye en la dirección de la fuerza que se está generando y es el principio de funcionamiento de los motores eléctricos, ¿sí? Entonces veíamos también que un arrollamiento de alambre permitía incrementar la corriente que circula a través de nuestro conductor, ¿sí? Cuando este alambre se mueve a través de un campo magnético. Recordemos que si el alambre no se mueve, no corta las líneas de flujo y por lo tanto no induce una corriente eléctrica. Además de que la trayectoria de nuestro alambre, habíamos visualizado el hecho de la dirección que tenía que seguir, cortando siempre las líneas de flujo. Y que si lo movíamos en esta dirección, o sea, en unas direcciones paralelas a las líneas de flujo, no íbamos a tener una circulación de corriente eléctrica. Entonces, por eso es la importancia de la trayectoria del movimiento. Y recuerden que el ángulo del movimiento también influye, ¿no? En la fuerza que se genera. Veíamos entonces una relación para calcular la FEM inducida. Y recuerden, la FEM es la fuerza electromotriz, la fuerza que es lo que usualmente conocemos como voltaje, ¿sí? Cuando tenemos una bobina con cierta cantidad de espiras, donde la cantidad de espiras nosotros la estamos denotando por la letra N. Y a mayor número de espiras, pues ya sabemos que va a haber una mayor inducción de corriente. Vimos el concepto del flujo magnético, pues vimos el caso del transformador. Aquí recordarán que veíamos el hecho de los diferentes tipos de transformadores y una relación que aunque vimos nosotros una fórmula en nuestra relación de transformación, también lo analizamos, o sea, por deducción lógica, ¿no? Que, bueno, se les facilitó bastante esa parte a ustedes, ¿no? Vimos la parte del transformador, ¿sí? Y luego vimos el transformador simple para entender su funcionamiento, los arrollamientos, el número de arrollamientos, cómo influye en el cambio de voltaje y de corriente entre lo que es el primario y lo que es el secundario. Recordando que la bobina primaria se le denomina a esa bobina donde está llegando nuestra fuente de energía, en este caso corriente alterna. Y la bobina secundaria es se le denomina a donde tenemos nosotros conectada nuestra carga. O sea, nuestra carga, por ejemplo, los aparatos eléctricos que tenemos en nuestra casa, motores en una industria y cualquier situación que esté demandando esa corriente que se está generando. ¿Sí? ¿Sí? Aquí vemos también los tipos de núcleos de 2 columnas, núcleos de 3 columnas, o sea, que son las bobinas conocidas como acorazadas, ¿sí? Ya en un transformador real, ¿no? ¿Sí? Vimos la fórmula para el flujo magnético en un transformador y cómo se induce dentro de la bobina primaria, ¿no? Donde veíamos que los subíndices donde NP es el número de espiras en el devanado primario, N es el número de espiras en el devanado secundario, y delta phi entre delta T es la rapidez del cambio del flujo magnético. ¿Sí? Vimos esta relación, ¿sí? Donde veíamos que la FEM que tenemos en el primario y en el secundario depende del número de espiras que tengan tanto el devanado primario como el devanado secundario, ¿no? Sí. Bueno, esto ya lo calculamos. Vimos las características de lo que es un transformador reductor, que veíamos que su característica es básicamente el número de vueltas que tiene. Entonces, un transformador reductor, decíamos que tiene la característica de que este voltaje que está llegando al primario se va a reducir en proporción al número de espiras que tengan los núcleos, ¿no?
Entonces, vemos en este caso que si tenemos 50 vueltas en el primario y 10 vueltas en el secundario, la relación era de 5:1. Por lo tanto, el voltaje se reducía a la quinta parte, de 1000 volts a 200 volts. Pero ya sabemos también que al reducir el voltaje, estamos incrementando la corriente que va a circular. Y entonces, si teníamos aquí una corriente de 2 amperes, pues también se intensifica en la misma proporción del número de vueltas que tenemos en el primario y el secundario. Por lo tanto, al entrar 2 amperes, acá íbamos a tener 10 amperes. Porque sabemos que un transformador es un dispositivo que lo que hace es mantener, ¿sí?, la potencia que en él se genera. Y si recordamos, la potencia está dado la multiplicación de V por I, ¿no? En su forma más simple. Habría que ver ya el concepto luego de circuitos inductivos y circuitos capacitivos, donde hay un desfase y vamos a introducir un concepto que se conoce como factor de potencia, ¿sí?, que está denotado por coseno de phi. ¿Sí? Ya más adelantito lo veremos con más calma, ¿no? Y eso tiene que ver con el aprovechamiento de la energía eléctrica, ¿no? Entonces vamos a ver conceptos como la potencia real, la potencia aparente, ¿sí?, y la potencia reactiva, ¿no? Y entonces ahí vamos a ver que realmente no toda la energía que nos llega la estamos aprovechando. Y es por eso que Comisión Federal de Electricidad vigila el factor de potencia, porque el factor de potencia nos dice qué tanto estamos aprovechando la energía eléctrica que nos está mandando Comisión Federal. No lo hace en casas habitación, lo hace usualmente en la industria. En la industria sí tienen medidores donde están midiéndoles el factor de potencia. Y si bajan de un cierto porcentaje, les aplica multas porque están desperdiciando la energía que les está llegando. Y el transformador elevador, veíamos que es lo contrario, ¿no?, al transformador reductor. Lo que hace es incrementar el voltaje en la misma proporción y lo contrario con la corriente, ¿no? Si la corriente la disminuye, ¿sí? Y esta es la razón por la cual nosotros, o Comisión Federal de Electricidad, lo que hace es elevar el voltaje cuando genera la electricidad, ¿sí?, y luego disminuirlo, ¿no? Ya habíamos dicho, al elevar el voltaje, lo que está haciendo es que la corriente que va a estar circulando por los conductores de alta tensión sea menor y con eso reducen el diámetro de los conductores que están colocando las líneas de alta tensión. Cuando llega ya al usuario, por ejemplo, a nuestra vivienda, bueno, primero llega a una subestación donde bajan ese voltaje y después a través de otro transformador nos los bajan aún más el voltaje, de tal manera que en nuestra casa, si nos conectamos entre líneas, vamos a tener 200 volts, y si nos conectamos del neutro a una línea, vamos a tener 120 volts, y con esto es con lo que funcionan nuestros aparatos eléctricos, principalmente con esta, ¿no? ¿Sí? Con 127 volts. Por eso es que todos contratamos servicio de una fase, porque los aparatos electrodomésticos usualmente funcionan a 127 volts, comercialmente conocida como 110 volts, ¿no? Casi todos la conocemos como un voltaje de 110, pero en realidad son 127 volts los que nos están llegando. Vimos también cómo calcular el rendimiento de un transformador, ¿no? Vimos que se define como la razón de la potencia de salida respecto a la potencia de entrada. Y como la potencia está dada por el voltaje por la corriente, pues bueno, entonces aquí aplicamos precisamente la FEM de salida entre la corriente de salida, entre el mismo producto, pero del primario, ¿no? ¿Sí? Entonces también, esto ya lo comentamos, ¿no? Ya habíamos visto, ¿no? Si el voltaje se eleva, pues la corriente va a disminuir. Vimos este ejercicio, ¿sí?, donde calculamos para un transformador elevador con 400 espiras en su bobina secundaria y 100 espiras en la primaria, ¿sí?, con un voltaje de corriente alterna de 120 volts aplicados a la bobina primaria, calculamos el voltaje de la bobina secundaria, ¿no?, de la salida, ¿no? Entonces, bueno, esto realmente, no recuerdo, alguien de ustedes inclusive lo contestó sin resolver la ecuación, ¿no? Porque a final de cuentas es una relación directa de proporciones del número de espinas, como ya dijimos hace un rato, ¿no? Pero si queremos usarlo matemáticamente, bueno, pues utilizamos esta fórmula donde relaciona los voltajes del primario y del secundario con relación al número de espiras que tenemos
en el primario y en el secundario, ¿sí? Pero aquí lo visualizamos en este diagramita que dibujamos, donde decíamos que si este tiene 100 espiras, si este tiene 400, pues la relación es de 1 a 4. ¿Sí? Que quiere decir que se iba a intensificar este voltaje de entrada, pues se intensifica 4 veces, ¿no? Entonces serían 480 volts. Hicimos este otro ejercicio también de un transformador reductor. ¿Sí? Entonces, ahora lo que hace este transformador reductor es que en el primario tiene 10.000 volts y en el secundario tiene 500 volts. Y nos preguntaba la relación entre las espiras. Entonces encontramos para este caso que la relación era de 1 a 20. O sea, por cada espira que tuviera el secundario, debe de tener 20 espiras el primario. ¿Sí? Obviamente, si le ponemos nada más una espira y en el secundario y 20 en el primario, no se obtiene. Hay otros factores importantes a considerar a la hora de diseñar un transformador. ¿Sí? Pero en realidad ustedes no van a ser ingenieros eléctricos, entonces no nos metemos a detalle con todo lo que conlleva el diseño de un transformador, porque ahí hay que ver hasta el tipo de enfriamiento que se requiere, ¿no? ¿Sí? Sino que estamos viendo simplemente los conceptos básicos. O sea, esto quiero decir que si yo tengo un transformador donde aquí le pongo 20 espiras y aquí nada más le pongo una espira, ¿sí? No, sí logro la relación de transformación, pero no logro tener 10.000 volts y 500 volts. O sea, no lo voy a lograr así tan simple, ¿no? ¿Sí? Es simplemente una relación la que estamos calculando aquí. Y calculamos también que la corriente de salida, ¿no? Que tendríamos si en el primario, pues tendríamos 1 amper. ¿Sí? Y entonces, pues ya teniendo pues esa relación, pues era fácil, ¿no? Porque si la relación es de 20 a 1, entonces al tener 1 amper de este lado, pues del otro lado vamos a tener 20 veces más. O sea, es decir, teníamos 20 amperes, ¿no? Pero bueno, aquí lo calculamos matemáticamente también, ¿no? Y este creo que no lo hemos resuelto, ¿verdad? A ver, ¿me pueden recordar si este lo resolvimos? A ver, no, este no, porque no lo tengo rayoneado. Ah, ¿Sí? no. No, ¿verdad? Ok, vamos a resolver entonces este ejercicio, por favor. ¿Ya estás lavando el baño, tía?
En lo que copian les voy a pasar lista. ¿Sí? Alexis. Estoy presente. ¿Sí? Joana, Presente. Ruth, Presente, Inge. Marcos. Marcos creo que no está, ¿verdad? No, Alejandro. Marcos iba a ir al médico. Presente, Inge. Sí. A ver, perdón, ¿me decían de Marcos? Marcos me comentó que iba a ir al médico, ando Ah, ando un poco mal. un Ah, poco perfecto. mal de salud. Ah, muy bien. Esperemos se mejore pronto. Oscar. Karim, ¿no se ha conectado? Él Ok. no me avisó nada. Andaba viendo cosas de su bebé, Inge. Él anda estrenando Baby. Ok. Sí. Dani. Oh, aquí estoy presente. Sí. Luis Enrique. Se le fue el internet, me avisó. Ah, muy bien. Perfecto. Abraham. Está en su trabajo. Ok. Miguel Ángel. Aquí estoy, Inge, aquí estoy. Muy bien. Zaira. Presente, Inge, aquí estoy. Y Stephanie. Presente. Inge, Deme. ya tengo la respuesta, no sé si esté bien, Ahorita la checamos. pero no hice ninguna operación. Ah, ok. Yo también. ¿Y te da los valores? Aquí les puse las respuestas, Miguel Ángel. Ay, Dios, me ya, sale 2.22. En el segundo sí, en el primero no. Ok. También en el segundo sí, pero en el primero no. Porque mire, son 20 amperes y la relación es 1,9 entre 9. 2.22. Tal vez les falta considerar algo. No hay aire. Es Ya, cierto, Inge. ya. El 95%. De rendimiento. 2.22. Oiga, Inge, una pregunta. Y póngale que en el examen ponga los ejercicios así, bueno, en mi caso que no hago operaciones y le pongo la respuesta, ¿no me lo va a tomar como buena? Lo más seguro es que quién sabe. Vamos a ver. Sí, porque es que ya, pues ahora sí, al concepto que nos dio, pues ya se me hace más Sí. fácil así. Así es más rápido. Pero ¿sabes qué? Eso te permite también a ti ver si las operaciones van a ser correctas. Ya. Y esa nena ya va a aprender física también. Va a ser ingeniera eléctrica. Muy bien, Joana. Dice que sí. Perfecto. Hola, nena. Hola. ¿Le vas a ayudar a tu mami? Hacer un desmadre nada más. Ok. A ver, los demás compañeros tienen también la respuesta. Alexis, Alejandro. ¿Sí? ¿Quién más? Yo del voltaje ya me salió, estoy haciendo lo de la corriente. Perfecto. Eso lo Inge. A ver. Sí ya no escuché quién, bueno, no me percaté quién habló. Sí escuché, pero no supe quién fue. Bueno, a ver, vamos a Me ver. falta nada más lo de la corriente. Ok. Para lo de la corriente también recuerden que es directa. Entonces, sí, teniendo la relación de transformación, sí, que la relación de transformación, recuerden que la logramos entre el número de espiras, ¿sí? O el ya sea que conozcamos el número de espiras de ambos devanados, o que conozcamos el voltaje en ambos devanados, o que conozcamos la corriente en ambos devanados, ¿sí? Entonces podemos conocer la relación de transformación, ¿sí? Porque simplemente es una división, ¿no? Entre esos dos factores, o sea, entre N, que es el número de espiras, entre B, que es el voltaje, o también denotado por la letra epsilon, como cualquiera de las dos, o conociendo la corriente en ambos devanados. Entonces simplemente es la división entre ambos. Entonces aquí estamos viendo
Dice, primero, es un transformador elevador. ¿Sí? Al ser un transformador elevador, ya sabemos con eso que vamos a tener menos espiras en el primario. Aquí es donde vamos a tener nuestra fuente de alimentación. ¿Sí? Y en el secundario, pues vamos a tener más espiras, ¿no? Y ya sabemos que el hecho de que sea elevador, estamos hablando del voltaje, o sea, de la FEM. ¿Okay? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener menos voltaje en este lado, en el lado primario, que en el lado secundario. ¿Ok? De eso es un elevador. Y entonces ya sabemos que si aquí tengo un voltaje más pequeño, pues acá voy a tener un voltaje más alto. ¿Sí? Y la relación, por ejemplo, de 80 a 720, aquí la relación es 80 en el primario, 720 en el secundario. ¿Sí? Es decir, podemos dividirlo entre 10, es lo mismo que tener 8 entre 72, o lo mismo que decir 4 entre, ¿qué serían? 36, o bien 2 entre 18, o bien 1 entre 9, ¿no? Entonces, esa es la relación, ir reduciendo fracciones nada más. ¿Sí? Entonces tenemos una relación de 1 a 9. Simplemente ya con eso rápidamente podemos sacar los valores. Pero aquí ya nos está dando la eficiencia, es el rendimiento que tiene el transformador. Ningún transformador real nos da un 100%, ¿no? Siempre hay pérdidas. Sí, todas las máquinas tienen pérdidas y aquí va a haber pérdida por diferentes factores, ¿no? Siempre va a haber un sobrecalentamiento y hay factores como el efecto corona y otros efectos que hacen que existan pérdidas, ¿sí? De lo que nos está llegando. ¿Sí? Bueno, eso es para la parte de los que ya contestaron. Ahora, si lo queremos ver ya con las fórmulas, ¿sí? Pues aquí vemos precisamente esta formulita, si se dan cuenta, es la relación de transformación. ¿Sí? Número de espiras en el primario entre el número de espiras en el secundario es igual a la FEM en el primario entre la FEM en el secundario. Y de aquí despejamos. También tomen en cuenta que aunque la fórmula está puesta de esta manera, es lo mismo que si yo pongo voltaje en el secundario entre voltaje en el primario. Si pongo esto, entonces esto es igual al número de espiras en el secundario entre el número de espiras en el primario. ¿Sí? De hecho, entre esto y esto que tenemos acá del lado izquierdo, pues es simplemente una relación algebraica, ¿no? Sí, pero entonces les digo para que no se compliquen la vida. Siempre pónganlo de tal manera que se les facilite despejar. Por ejemplo, aquí yo quiero saber el voltaje en el secundario. Entonces, de esta fórmula es más fácil despejar, ¿sí? Porque aquí lo único que voy a hacer, que está dividiendo, lo paso multiplicando. ¿De acuerdo? Entonces, eso se facilita bastante. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Y ya nos queda esta formulita que tenemos acá. Esta de aquí. Y ya sustituimos los datos. Ya vimos que en el primario hay 120, en el secundario el número de espiras son 720 en el secundario y 80 en el primario, y eso nos da 1080. Y si nos damos cuenta, en la relación que vimos acá, que es de 1 a 9, pues si nosotros multiplicamos el voltaje del primario por 9, nos daría 120 por 9, y eso nos da 1080 volts. ¿Ok? Que fue lo que ustedes hicieron. Entonces sacaron la relación de transformación. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Inge, una disculpa, no había podido entrar porque me tocó trabajar. ¿Quién eres? Perdón, no te identifico. Oscar. Hola Oscar, ¿cómo estás? Es que no te había reconocido. ¿Ya traes bigote y barba? Ya traigo bigote y barba. Muy bien, Oscar. Te sentó bien la llegada de la baby. Sí. Gracias, Inge. Muchas felicidades, Oscar. No habíamos tenido oportunidad la semana pasada, tuvimos examen.
Sí, gracias, muchas gracias, Inge. Todo bien, gracias a Dios.